Pedagogía del oprimido. Capítulo 1. Para Paulo Freire, una de sus preocupaciones es la deshumanización en el proceso del despojo de la humanidad, aquellos que han sido despojados en su vocación de ser más. Si bien la violencia de los opresores contra los oprimidos les sigue generando ser menos, conduce a que los oprimidos tomen la batuta para luchar contra esos que los violentan, por recuperar su humanidad. Para esto, el autor nos menciona que la única forma de crearla es liberarse a sí mismos y liberar a los suyos. No es tarea fácil, se necesitan de hombres y mujeres. Como resultado de estos gestos, puedan convertir su trabajo ante los poderosos y así transformar su mundo. La lucha por la liberación, por su liberación, la tienen las clases oprimidas, esas que sufren los daños ocasionados por los opresores. Para esto necesitan el conocimiento y el reconocimiento de una necesidad fundamental para luchar por ella, su libertad. Se va a utilizar a la pedagogía como herramienta para la lucha de su liberación, cuestión pedagógica de hacer y rehacer. Mientras descubren que alojan a un opresor, no se podrá contribuir a la construcción de su pedagogía liberadora. Sin embargo, tienden a buscar ser opresores o subopresores, en vez de luchar por su liberación. Se les ha enseñado con el paso del tiempo que para ser hombre es lo equivalente a ser opresores. El autor menciona que el hombre nuevo para los oprimidos son ellos mismos transformándose en opresores de otros, la necesidad de obtener el poder, cegarse a la conciencia de sí como persona. Esto genera un miedo a la libertad. La libertad no es algo que se pueda tomar, es una constante búsqueda de llegar hacia ella, luchar por ella. La negación es otro factor, prefieren la adaptación, pero al no ser libre les produce un vacío, no sentirse auténticos. Una vez que este hombre nuevo tiene las agallas para reaccionar ante su realidad, Freire lo llamó un parto doloroso, debido a que ese hombre nuevo ni es opresor ni es oprimido, sino un hombre liberándose. Si se reconoce como oprimido, hay un compromiso por liberarse. Para Freire, la verdadera solidaridad es aquella que lucha con los otros para la transformación de la realidad. Los opresores utilizan la solidaridad a conciencia de que explotan, pero justifican su culpa paternalista. El mundo se debe al hombre y el hombre al mundo. Transformar la realidad es tarea histórica, es la tarea de los hombres. Habla de una praxis auténtica, una que ni es activismo ni verbalismo, sino acción y reflexión, siempre de manera colectiva. Al ser una lucha, siempre se ve trastocados los intereses individuales o de clase, considerando un factor de miedo a la libertad. La pedagogía del oprimido necesita de la praxis con los hechos de que ninguna realidad se transforma de sí misma, jamás de manera individual. Otro punto en la lucha por la libertad es la violencia, violencia que los oprimidos sufren. Una preocupación para los oprimidos, de tanto oír que no saben nada una y otra vez, terminan por convencerse de su incapacidad. Ha sido tanto el control por parte de los opresores y ese adoctrinamiento que los oprimidos no toman conciencia. Son un ente en el mundo, que van sin conocer su importancia. Cuando los oprimidos se descubren y se comprometen en la lucha organizada por su liberación, ahora sí creen en ellos mismos. Herramientas como es el diálogo crítico lleva a la acción encaminada a reconocerse como hombres, reflexión para la autoliberación. Nadie se libera solo, no se liberan unos por el hecho de otros. Capítulo segundo. Freire nos habla que el educador aparece como un agente dentro de la educación, como un sujeto que su tarea es la de llenar a los educandos con los contenidos de su narración. Dicha narración, su objetivo es que los educandos memoricen, repitan sin percibir lo que realmente significa lo que están leyendo o escuchando, simples depósitos para guardarlos y archivarlos. Al no existir una creatividad entre educadores y educandos, el saber se pierde, ya que para la visión bancaria de la educación, el saber, el conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan sabios. Debido a este panorama, los educadores siempre serán los que saben y los educandos los que no saben. Se niega el conocimiento como proceso de búsqueda. La educación bancaria mantiene que el educador es quien escoge el contenido programático, los educandos a quienes jamás escuchan, se acomodan a él. El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que opone antagónicamente a la libertad de sus educandos. Esto genera que los educandos, mientras más repitan estos procesos de solo depositar los archivos, menos desarrollarán en sí mismos la conciencia crítica, tendencia a adaptarse al mundo en lugar de transformarse dentro de él. Con esto, pretenden los opresores en transformar la mentalidad de los oprimidos y la situación que los oprime. Esto les permite una mejor forma de dominación. Se sirve la educación bancaria para que jamás los educandos puedan orientarse en el sentido de su concienciación. Es un problema radical el simple hecho de pensar, es peligroso. Los que llevan a cabo la educación bancaria, sea o no en forma deliberada, pudiera ocasionar que en los propios depósitos se encuentren contradicciones que tarde o temprano puedan provocar un enfrentamiento con la realidad y despertar a los educandos, hasta entonces pasivos contra su domesticación.
Si la domesticación y su realidad de estos seres los ayuda a buscar su vocación ontológica de humanizarse, pueden tarde o temprano percibir que la educación bancaria pretende mantenerlos domesticados y comprometerse con su lucha por su liberación. La educación bancaria rechaza esas prácticas entre el educador y los educandos, debido a que el educador bancario ya no podría efectuar los depósitos, ya no intentaría domesticarlos, ya no estaría al servicio de la deshumanización, al servicio de la opresión, sino al servicio de los educandos para su emancipación. El objetivo del educador bancario es el de controlar el pensamiento y la acción, conduciendo a los hombres a la obstrucción en la actuación de hombres como sujetos de acción. Para Freire, la educación liberadora no debe repetir los mismos métodos de depositar, narrar, transferir o transmitir conocimientos y valores a los educandos, sino ser un proceso cognoscente. El educador ya no solo educa, a través del diálogo con el educando termina por ser educado. Se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual los argumentos de la autoridad ya no rigen. Ahora nadie educa a nadie, así como nadie se educa a sí mismo. Se educan en colectividad y el mundo es el mediador. La educación problematizadora, su importancia radica en que los hombres sometidos a la dominación luchen por su emancipación en un quehacer humanista y liberador. Dialogicidad. Esencia de la educación como práctica de la libertad. En este capítulo, Paulo Freire hace referencia al diálogo como un fenómeno humano por el cual se revela la palabra, que es el diálogo mismo. Para Paulo Freire, la palabra tiene dos fases constitutivas indisolubles: acción y reflexión. De ahí que plantee que la palabra verdadera conlleva la transformación del mundo, siendo el diálogo el elemento del aprendizaje. Puesto que el hombre no se hace en el silencio, sino en la palabra llena de acción y reflexión, conlleva una praxis del proceso transformador del mundo, para así poder humanizarlo, transformarlo y liberarlo. La existencia humana no es muda y significa la transformación del mundo. Y pronunciar el mundo es derecho y trabajo de todos los hombres, que implica el encuentro entre ellos. El diálogo es una experiencia existencial y así no puede reducirse a depositar ideas de una persona en otra. El diálogo es un acto creador y no hay diálogo sin humildad, sin amor, sin confianza. Freire recomienda que el diálogo que se establezca con el pueblo no debe ser demasiado intelectual para no crear barreras entre el educador y el pueblo. Paulo Freire critica la relación entre educador y educando, en el que el educador se considera el único con sabiduría y capacidad de transmitir conocimiento, y no acepta la condición fundamental del acto de conocer, que es la relación dialógica. Freire denomina situaciones límites a las situaciones que vive el oprimido día a día, que sirven para generar diálogos verdaderos, para la concientización y comprensión crítica de la realidad producida por el hombre mismo y que apuesta a su transformación. El diálogo es el medio continuamente presente en la pedagogía propuesta por Freire, pretendiendo generar un cauce de expresión y elaboración humana de la realidad, siendo así que la superación y liberación del hombre no se logra con el solo consumir las ideas de otros hombres, sino que los individuos deben construir y transformar sus propias ideas a través de la práctica y la comunicación horizontal, reconociéndose todos por igual. Por otro lado, hace presente la necesidad de participar y obtener información de la realidad vivida por los propios pueblos, para ser analizada posteriormente no solo por especialistas, sino con el propio pueblo como parte de la educación liberadora. Una educación en la que el propio pueblo problematiza su realidad en la que vive y en la cual es partícipe. De estas observaciones, los investigadores preparan imágenes visuales, la codificación, para empezar el diálogo con el pueblo y descodificar la realidad. El papel del investigador, al presentar estas codificaciones al pueblo, no es solo escuchar a los individuos, sino desafiarlos al problematizar la situación existencial codificada y, por otro, las propias respuestas que van dando aquellos a lo largo del diálogo. En este último capítulo se hace una recopilación de las ideas propuestas en los capítulos anteriores. Señala cómo la pedagogía liberadora sirve para la liberación del educando, contrastándola con la pedagogía bancaria que sirve de opresión al pueblo, haciendo énfasis en la antidialogicidad y la dialogicidad como matrices de teorías de acción cultural opuestas. La primera sirve a la opresión y la segunda a la liberación. Freire hace énfasis en las teorías de la acción antidialógica-dialógica. El primer tema que trata es el de la conquista. Por medio del sistema tradicional de la educación bancaria, los opresores se esfuerzan por impedir a los hombres el desarrollo de su condición de admiradores del mundo. Debido a esta mitificación del mundo, no visto en su totalidad y como problema a resolver, los hombres se ajustan a él sin la esperanza de transformarlo.
Otra característica de la antidialogicidad es la manipulación del pueblo. La inmadurez política de las masas permite la manipulación de ellas. Contraponiéndose, aparece la colaboración como una forma de emancipación del pueblo, a través de la comunión entre él y las masas, quienes interactúan y se comunican con el compromiso de luchar por la liberación, descubrir el mundo alcanzando una praxis revolucionaria de todos los participantes, la humildad y el diálogo constante. Se requiere de la unión para realizar un esfuerzo común que conduzca a la liberación. La invasión cultural consiste en la penetración que hacen los invasores en el contexto cultural de los invadidos, imponiendo a estos su visión del mundo, en la medida misma que se frena su creatividad, frenando así su expansión. Este acto de violencia hacia el pueblo hace que el pueblo se sienta inferior y que las personas reconozcan la superioridad de los invasores. El liderazgo revolucionario, según Freire, estos líderes vienen de la clase dominante, pero la han rechazado y quieren solidarizarse con el sector oprimido. El camino hacia los oprimidos debe ser necesariamente dialógico. La última característica de la acción dialógica es la síntesis cultural, que se da simultáneamente con la investigación temática, puesto que pretende superar las acciones opuestas emprendidas por los opresores, es decir, yendo más allá de la inducción, por lo que se trata de la fuerza de su propia cultura como un acto creador que los reivindica con otra visión del mundo distinta a la que se les impone sin cuestionarla.